Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 8. Iniciemos con las generalidades. Unidad número 5, el mundo físico que nos rodea. Contenido, formación de las sombras de los objetos debido a la luz solar. El resuelve es identificar y diferenciar cuerpos opacos, translúcidos y transparentes y construcción de un reloj solar. Desde la antigüedad el ser humano ha tenido curiosidad de medir muchas cosas, entre ellas el tiempo. Debido a su gran importancia se inventó el reloj y uno de los primeros fue el solar. El reloj solar mide el tiempo por medio de la rotación de la Tierra con respecto al Sol. Cuando la luz solar incide sobre un objeto genera una sombra, permitiendo medir las horas y los minutos, en algunos casos hasta segundos. Para saber más sobre la formación de las sombras y algunas aplicaciones, te invitamos a que estudies este contenido. Formación de las sombras de los objetos debido a la luz solar. Todos los días puedes observar la salida y la puesta del sol dependiendo de la época del año. Puedes percibir que es diferente la hora de los eventos antes mencionados. En la tabla 1 observamos algunos días donde se especifica la hora de puesta y de salida del sol. Aquí tenemos la tabla 1, datos de hora y salida y puesta del sol. Miren, el 24 de enero, por ejemplo, de 2020, el sol salió a las 6:25 y se ocultó a las 5:52 pm. El 14 de febrero del 2020, el sol salió a las 6:21 de la mañana y se ocultó a las 6:02 de la tarde. El 17 de marzo de 2020, el sol salió a las 6:03 de la mañana y se ocultó a las 6:08 de la tarde. El 10 de abril de 2020, el sol salió a las 5:47 am y se ocultó a las 6:10 pm. El 10 de mayo de 2020, el sol salió a las 5:32 am y se ocultó a las 6:16 pm. El 17 de junio de 2020, el sol salió a las 5:31 y se ocultó a las 6:27 pm. Y el 20 de julio de 2020, el sol salió a las 5:39 am y se ocultó a las 6:28 pm. Como observaste en la tabla 1, según la época cambian las horas de salida y de puesta del sol. Por ello ya habrás notado que cuando inicias el año escolar son las 6 am y todavía observas un poco de oscuridad. Pero cuando te encuentras a mediados del año a la misma hora estará más claro. Pero ¿por qué puedes observar la luz solar durante ciertas horas y de forma distinta? Esto se debe a uno de los movimientos que hace nuestro planeta, el movimiento de rotación. La rotación es el movimiento de la Tierra sobre un eje imaginario que pasa por ambos polos. A este movimiento se debe que existan el día y la noche. Cuando la luz solar incide sobre materiales opacos que impiden el paso de la luz, se genera una proyección de una imagen oscura sobre una superficie. Esta imagen recibe el nombre de sombra, y aquí tenemos una figura. Sombras proyectadas al incidir la luz solar. En la figura 1, las diferentes sombras que se observan se encuentran bien definidas. ¿Podrías identificar qué es cada una? Existen casos donde la proyección no aparece muy definida, más que todo en los bordes. A esa proyección se le conoce como penumbra. Antes de la luz solar, cualquier otra fuente de luz, una lámpara o una bombilla, puede generar sombra, aparte de la luz solar, ¿verdad? En esos casos tú puedes manipular a dónde dirigir la proyección, y aquí aparecen unos videos que se nos recomiendan para que nosotros los podamos observar y poder entender mejor este fenómeno. Además, hay materiales que transmiten la luz solar que son llamados transparentes. En la mayoría de estos no se percibe muy bien la proyección de la luz solar, solo en los bordes, y hay un video 3. Vamos al ponte a prueba. Antes de resolver la tarea de la semana, responde correctamente las preguntas de la siguiente prueba. 1. Horas aproximadas que se tiene luz solar desde que sale hasta su puesta entre los meses de enero a julio, 12 horas. Estamos hablando de aproximadamente de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. El movimiento de la Tierra responsable de causar los días y las noches es la rotación. Pregunta 3. Tipos de materiales que generan sombras bien definidas son materiales opacos. Y ahora en el resuelve, identifica y diferencia cuerpos opacos, translúcidos y transparentes. Coloca 3 objetos que tengas en tu casa que sean cuerpos opacos, translúcidos y transparentes.
Deberás observarlos en una tabla como la siguiente. Materiales opacos tenemos el metal, el plástico, la madera, el hierro y la cartulina. Materiales translúcidos tenemos los vitrales, el vidrio, el papel, cebolla, los diamantes, el aceite, las bebidas como el whisky, el hielo y algunos tejidos, es decir, telas. Algunos materiales transparentes tenemos el agua, el vidrio, el cristal de una puerta, el plástico y el cristal de corcho. Y la otra actividad es la construcción de un reloj solar. Para el siguiente experimento necesitarás estos materiales, un bloque de madera o un pedazo de cartón del tamaño de una hoja de papel bond tamaño carta, un clavo de 10 centímetros de largo o un pedazo de alambre del mismo tamaño, un lápiz y una regla, un reloj de bolsillo o un teléfono móvil. Debes hacer el experimento en un día soleado. Miren, aquí viene el procedimiento. A las 6 a.m. coloca el bloque de madera o de cartón sobre una superficie plana en un lugar en el que reciba la luz solar todo el día. Asegúrate de que no se mueva. Puedes colocar rocas en las esquinas para mantenerlo estable por posibles vientos. 2. Con ayuda de un adulto martilla el clavo lo más cerca del centro del tablero o incrusta el alambre en el cartón. No es necesario que se clave tan adentro, solo lo suficiente para asegurarte de que sea resistente. 3. Cuando la sombra de la cabeza del clavo o el alambre incida en la superficie, es decir, se proyecte en la superficie del cartón o de la madera, haz una marca. Y 4. Repite el proceso cada media hora y sigue hasta el atardecer para ir marcando las horas que va señalando la sombra del clavo. Y número 5. Sin mover la tabla o el cartón, usa la regla para dibujar una línea que conecte las marcas al clavo en el centro. Son estas líneas que se observan acá, desde el centro al clavo. Miren, desde la línea hasta el clavo. Y luego este sería un reloj casero solar, un reloj solar casero. Y luego aquí les pongo algunas de las preguntas que van a responder después de haber hecho este procedimiento. ¿Qué diferencias hay entre las horas marcadas antes y después del mediodía? Si marcas nuevamente las horas en la semana siguiente, el resultado sería el mismo. ¿Por qué? Y toma diversas fotografías de evidencias del reloj marcando horas en específico. Otro material de apoyo es que la luz del sol hará que tu palo proyecte una sombra en el suelo. La sombra cambiará su ángulo dependiendo de cómo la luz del sol alcance el palo. Esto se debe a que nuestro planeta está constantemente moviéndose y girando. Dependiendo de la hora del día y del día del año, la sombra alcanzará distintos puntos. Entonces, dependiendo de la hora y del día del año, puede variar el resultado de la sombra que proyecta el clavo. Y luego los relojes del sol son instrumentos antiguos conocidos para dar la hora. La superficie de un reloj de sol tiene marcas para cada hora de luz del día. A medida que el sol se mueve por el cielo, otra parte del reloj solar proyecta una sombra sobre estas marcas. La posición de la sombra muestra qué hora es. Y ese sería el proceso, alumnos y alumnas, para poder completar este experimento. Así que de esta manera resolveríamos la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de quinto grado que corresponde a la fase 3, semana 8. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.